Esto fue algo que sucedió hace 7 años, cuando vivía en mi pueblo natal. Lamentablemente, no podré decir el nombre del pueblo, ya que podría tener serios problemas de hacerlo. Lo entenderán a lo largo de la historia. Las leyendas urbanas no eran algo popular en aquel pequeño pueblo, y las pocas que habían no se tomaban en serio. Eran solo para entretener a un grupo de amigos en una noche de campo. El pueblo tenía un cementerio, pero como no éramos más de 3000 habitantes, no era necesario que tuviera alguna estructura que lo encerrara. Era simplemente una gran zona de tierra llena de lápidas, y se llegaba a él tras un camino de tierra de 1 kilómetro, pasando por los límites del pueblo. Recuerdo que de jóvenes, cuando moría alguien con una buena posición económica, se le enterraba con las joyas y sus pertenencias de valor. Tenía 2 amigos que en 2 o 3 ocasiones profanaron las tumbas para robar esos objetos, o al menos eso decían. Quién sabe si sea cierto. Esto sucedió 6 días después del fallecimiento del gerente del banco del pueblo. No era ningún millonario, pero sí se sabía que él era alguien de buena postura económica. Recuerdo su excéntrica manera de llevar sus dedos cubiertos de anillos de oro. A muchos nos parecía ridículo, pero él podía hacerlo y nosotros no. En ese momento yo me encontraba desempleado desde hacía 2 meses. Los últimos ahorros que me quedaban estaban por agotarse. Estaba en una situación en que debería de dejar el alquiler de donde vivía e irme a la ciudad. ¿Era eso o una salida fácil? Recorrí el pueblo en busca de oportunidades, pero las cosas no iban bien. Los comercios trataban de no tomar empleados y decidían trabajar los mismos dueños o sus familiares. Tras pensarlo, si no hacía algo, debería irme con mis tíos a la ciudad y probar suerte. Pero eso era algo que quería evitar a toda costa. Decidido, tomé una pala y la cubrí muy bien para que nadie la viera. También llevé unos guantes y una linterna, y me fui al cementerio. Era medianoche. Caminé por el pueblo llegando a los límites. Luego de 1 kilómetro de puro campo y vegetación, llegué al cementerio. Todo se veía normal, por decirlo de alguna manera. Entonces con mi linterna comencé a buscar las lápidas. No era alguien miedoso ni supersticioso, pero definitivamente no era una situación para nada acogedora. Luego de 10 minutos de búsqueda, encontré la lápida con su nombre. Sabía que él nunca se había casado, ni mucho menos había tenido hijos que reclamaran sus pertenencias, y rogaba porque no le hubieran robado sus joyas antes del entierro. Me puse los guantes, cubrí mi boca con un trapo y comencé a cavar. Por momentos pensaba en arrepentirme, pero ya había comenzado y no había marcha atrás. Una fría niebla conquistó el suelo. Sentía un extraño frío bajo mis pies. El miedo me obligó a trabajar aún más rápido. De repente sentí cómo la pala tocaba con algo duro. Con mis manos comencé a sacar la tierra y me di cuenta que ya había llegado al cajón. Retiré el resto de la tierra de ese nivel para dejar el ataúd al descubierto. Respiré hondo para tomar coraje y finalmente abrí la tapa. Ahí estaba el cuerpo descompuesto del antiguo gerente del banco. Había hasta gusanos recorriendo por lo que le quedaba de su carne. Inesperadamente su cráneo se giró hacia un lado. Caí hacia atrás del susto, pero luego entendí que sería un movimiento normal. Bueno, al menos eso creía. Cuando miré sus manos,
ahí estaban sus anillos, 8 anillos de oro. No lo pensé ni un segundo. Saqué los anillos y los guardé en una bolsa. Estaba emocionado y aterrado, pero lo había conseguido. Me costaba imaginar el valor que tendrían esas joyas. Cerré el ataúd y reubiqué la tierra en su lugar lo más rápido que pude. Pensé que sería más difícil y que me costaría más trabajo, pero fue sencillo. Cuando terminé de tapar el ataúd, iluminé la tierra. Quedaba claro el indicio de que alguien había excavado. De todas maneras, nadie podría decir que fui yo, y con los días quedaría todo en orden. Cuando guardé la pala, oí unos pasos a lo lejos. Al instante apagué la linterna y me agaché. Temía que alguien me descubriera, pero escuchaba unos pasos lentos y fuertes, acompañados de los sonidos de unas cadenas que se acercaban a mí. Asomé la cabeza por la lápida. Podía ver la silueta de un hombre de proporciones robustas que parecía llevar un palo en el hombro y en su otra mano un farol. En un momento me iluminó. Apenas logré ver la gran barba en su rostro, salí corriendo. Mi linterna se había caído, pero no importaba. Corrí como nunca lo había hecho en mi vida. Antes de llegar a las primeras casas del pueblo me detuve. Tomé aire y me arrodillé. No podía explicar cómo carajos nuevamente oí los pasos y las cadenas acercándose. No podía creer que ese sujeto corriera tan rápido como yo. Sin pensarlo, volví a correr hacia mi casa. Creo que eran las 2 de la madrugada para ese momento. No había ni un alma en la calle. Dejé las cosas a un lado y apoyé las joyas en la mesa de la cocina. No quise encender las luces. Solo miré por la ventana hacia afuera para ver si ese sujeto me estaba siguiendo. Y efectivamente, él estaba ahí parado, mirándome. No entendía cómo este sujeto me había alcanzado, y sin mostrar ninguna señal de cansancio. Fui por las joyas inmediatamente y pude escuchar un golpe seco en la puerta de la entrada de mi casa. Fui a investigar silenciosamente. Cuando llegué, pude presenciar otro golpe. Literalmente vi cómo la puerta tembló al ser golpeada. Recordé el palo que llevaba el hombre misterioso y entendí que él estaba tratando de derribar la puerta. Tomé las joyas y las guardé. Luego busqué el teléfono de línea para llamar a la policía, pero no funcionaba. La puerta seguía sonando. Estaba a nada de romperla, así que pensé que lo mejor sería salir por el patio de mi casa, dar la vuelta y atacarlo con una pala por la espalda. Al momento de tomar la pala y ver hacia el patio, el hombre estaba ahí afuera. En ese momento la puerta dejó de sonar. Estaba decidido a quedarme con las joyas sea como sea. No estaba dispuesto a devolverlas. Así que fui hasta mi habitación, tomé la escopeta con la que solía cazar y decidí enfrentarlo. Cuando salí de mi habitación, tenía al hombre enfrente de mí. Tenía una pala en la mano y al realizar un movimiento circular, rozó mi brazo provocándome un leve corte. Sin dudarlo, disparé a unos metros de donde estaba él. No quería hacerle daño, solo quería que se fuera y me dejara en paz, pero no fue así. El impacto de las balas fue directo a la pared, pero el hombre no retrocedió. Disparé 3 veces más a su alrededor para asustarlo, pero ni siquiera se inmutó. El hombre levantó su farol y pude apreciar su rostro. Tenía una larga barba gruesa y blanca. Su cabello también era de las mismas características. Mirando fijamente, me di cuenta que donde deberían estar sus ojos, solo habían 2 huecos oscuros. Me encerré en mi cuarto mientras buscaba más cartuchos. Encontré 4 más, pero 2 se me cayeron de los nervios. Logré colocar 2 cartuchos en la escopeta, luego tomé los 2 que se me habían caído.
Estaba rodeado en ese momento. Mi habitación no contaba con ventanas para escapar. Solo me quedaba seguir luchando con ese extraño sujeto. Repentinamente, una niebla entró por debajo de la puerta. Era fría y espesa. La puerta comenzó a ser atacada nuevamente por este hombre, con intención de atravesar la puerta. De unos cuantos golpes más la destrozó y entró sin problemas a mi habitación. Yo estaba sentado en un rincón con una mezcla de ira y terror. Apunté mi escopeta con intenciones de dispararle. Le exigí que se retirara, pero era inútil. Este hombre no se iba a ir. Con los ojos cerrados le disparé 2 veces a su pecho. A pesar de que me costaba mantener firme la escopeta, la corta distancia me permitía dar en el blanco, pero no fue así. El resultado de los disparos no tenían sentido. Yo había disparado a su pecho de ese hombre, pero no tenía ningún rasguño. Era como si las balas lo hubieran atravesado y terminaron chocando contra la pared. El hombre dio un paso lentamente. Yo recargué las 2 últimas balas de mi escopeta y cuando dio otro paso más, disparé. El resultado fue el mismo. Me quedaba el último disparo. Ese disparo era todo o nada para mí. Así que apunté a su cabeza, algo que habría sido lo más inteligente desde un inicio, pero la situación no me dejaba razonar. Al disparar a su cabeza, el arma se trabó y no salió ninguna bala. En ese momento sentía que ya me había llegado la hora. El hombre dio 2 pasos más hacia mí. Lo tenía a 1 metro de distancia. Él apoyó el farol en el suelo y extendió la palma de su mano. No fue difícil de entender que me pedía las joyas. Tuve que renunciar a ellas, las joyas por las que había pasado por todo esto. Le di la bolsa con las joyas. El hombre las revisó y comenzó a colocarse los anillos uno por uno. Luego se dio media vuelta llevándose su farol como si nada hubiera pasado. 2 de mis vecinos entraron a mi habitación apuntando con sus escopetas. Parecía como si no se hubieran cruzado con el extraño hombre que acababa de salir. Al reconocerme, dijeron que los desperté con los disparos y que vieron la puerta de mi casa forzada, así que acudieron en mi ayuda. Les dije que un hombre entró a mi casa y que quería matarme. Ellos me atendieron con amabilidad, mientras yo pensaba en qué pasaría si descubrieran que profané una tumba de alguien del pueblo. Al otro día llegó la noticia del pueblo de que alguien había desenterrado el cuerpo del antiguo gerente del banco. Lo extraño de la situación fue que yo recuerdo haber tapado el ataúd, pero explicaron que apareció descubierto y aún más notaron que tenía las joyas puestas y no se las habían robado. Tuve la excusa perfecta para irme a vivir con mis tíos a la ciudad y ahora no quiero saber nada de ese pueblo. Nunca le comenté esto a nadie, porque como dije, me podría meter en grandes problemas. Ya llevo muchos años viviendo en la ciudad y no he regresado al pueblo, y espero no hacerlo nunca.